Hermanos, buenas tardes. Hoy es martes, día de mandar la meditación eh, de hoy, ¿verdad? De hoy martes. Y bueno, estamos analizando, viendo el libro de los Romanos, la carta a los Romanos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y estamos siguiendo el argumento del apóstol Pablo de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que la salvación ha sido por gracia. Al venir Cristo a morir por nosotros, hace patente su gracia, ¿verdad? Y todo aquel que cree, pues es salvo por gracia del Señor, ¿verdad? Y estamos este domingo viendo Romanos 6 del uno al 11. Y termina este párrafo el apóstol Pablo en el verso 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque todo es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y inicia este segundo párrafo del capítulo 6. Dice, por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios preséntenlos como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Un tema muy difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a depender de nosotros mismos, ¿verdad? A depender, a hacer lo que nos corresponde para que sucedan ciertas cosas. Y no es para la salvación, pues no queda fuera, sino queremos tener el control de ser salvos. Ya hice esto, ya hice lo otro, entonces ahora soy salvo. Y la realidad que el apóstol Pablo nos viene diciendo, por gracia son salvos, o somos salvos. En el libro de Efesios, en los primeros dos capítulos, es el mismo argumento del apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice que la salvación viene por fe. Y aún la fe, dice, no es de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se enorgullezca de haber sido salvo porque hizo tal o cual cosa, ¿verdad? Sino dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la salvación es dádiva de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Y Cristo Jesús dice, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree, al no creer, ya ha sido condenado. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque terminando este párrafo anterior, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, si somos muertos al pecado, pues no reine el pecado en nosotros, en nuestro cuerpo mortal. Dice, y no obedezcan a sus lujurias. El apóstol Pablo habla mucho en todas sus cartas de la lujuria, de la sexualidad, de la lascivia, porque es un pecado muy fuerte. Dice, no obedezcan a sus lujurias. Y al final de cuentas, el apóstol Pablo también nos dice en la primera carta a los Corintios, ¿verdad?, que es mejor casarse, ¿verdad? Y tener pues estas necesidades, nuestros instintos controlados, ¿verdad? Pero al final de cuentas el apóstol Pablo dice, bueno, pues si estás muerto al pecado, pues
no tiene por qué reinar el pecado en tu cuerpo mortal. Aunque el apóstol Juan dice que todos pecamos. Aquel que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo viene argumentando, hay una lucha. Hay una lucha entre la gracia y la justicia. Pero precisamente estar eh, como instrumentos para la justicia de Dios es algo que nos ayuda para no obedecer nuestras lujurias. Dice, no presenten los cuerpos como instrumentos al pecado de iniquidad. Dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nuestros miembros, si nuestro cuerpo, le estamos dando gozo en el pecado, un gozo relativo, ¿verdad? En el pecado. Entonces estamos usando nuestro cuerpo como instrumento de injusticia. Y dice el apóstol Pablo, no hagan eso, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y sus miembros, preséntelos a Dios como instrumentos de justicia. Y así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo el pecado, bajo la gracia, perdón. El apóstol Pablo es muy contundente en todo esto, ¿verdad? A Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles. No dice, ora por ellas, no dice, mientras estás ahí, domínalas, no. Dice, huye. Y aquí, en Romanos dice, ustedes están muertos al pecado, pero vivos a la justicia de Dios, a través de Jesucristo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia, a través de Jesucristo, Dios nos dio libertad, pero para amarle a Él, ¿verdad? Y aquí en estos versículos siguientes nos da una analogía tremenda. Dice, entonces, ¿qué? Como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ahora, entonces, vamos a pecar, que acá estamos bajo la gracia, no pasa nada. Y dice el apóstol Pablo, él contesta, dice, de ninguna manera. Le preguntan entonces, pues, ¿vamos a pecar porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de ningún modo. Dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea al pecado para muerte o la obediencia de justicia para vida? Aquí no hay que un libre albedrío en algo, sino que somos esclavos y hacemos aquello que nos domina, ¿verdad? Eso de que en cualquier momento puedo dejar esto, en cualquier momento puedo dejar el vicio, en cualquier momento puedo dejar la hierba, en cualquier momento puedo dejar de ver películas pornográficas, la realidad es que no es cierto. Somos esclavos. Entonces dice, ¿no saben ustedes que cuando se presenta como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos a quien obedecen? ¿Y a quién estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo al pecado? Somos esclavos del pecado. Si estamos obedeciendo a la justicia de Dios, somos esclavos de Dios, ¿verdad? Esta es una lucha. Dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran antes esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, a la doctrina que se les entregó, que es la doctrina de Jesucristo, que es la doctrina de creer en Cristo, será salvo, ¿verdad? A esa doctrina fueron entregados. Dice, antes eran esclavos del pecado, ni nos dábamos cuenta.
Dice, pero ahora, al creer en Cristo, se han hecho obedientes a Cristo, ¿verdad? Aunque hay una lucha, antes ni siquiera esa lucha existía. No conocíamos a Cristo, solamente conocíamos el pecado. Y éramos esclavos del pecado, aunque según esto éramos libres para hacer lo que nosotros quisiéramos. Pero la realidad es que siendo esclavos del pecado no hay libertad. Y ahora que conocemos a Cristo, estamos empezando a obedecer a Cristo, a la justicia de Cristo. Dice, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a las que fueron entregados, ¿verdad? Dice, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Ya no nos dijo esclavos. Dice, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Que todo eso pasa al creer en Cristo. Al creer en Cristo somos perdonados. Se nos declara justos, se nos declara justificados. Ahora se nos declara que somos libres de pecado, aunque no sin pecado. Pero ya tenemos una nueva conciencia que es agradar a Cristo, que es el que nos rescató, es el que vino a morir por nosotros. Ahora nos debemos a Él, ahora debemos agradarnos a Él, agradarle a Él, ¿verdad? Entonces por eso dice Pablo, ahora son siervos de justicia. Somos servidores de la justicia de Dios. El argumento viene, ¿verdad?, de que ya la salvación nunca ha sido por obediencia a la ley. La ley surge para que nos demos cuenta que somos pecadores. Porque dice Pablo, si en la ley no me dicen que robar es pecado, yo no sé que robar es pecado. Pero dice, la ley viene para que te des cuenta que eres pecador y que no la puedes cumplir, que necesitas a alguien más. Y ese alguien más es Cristo Jesús, que te libra del pecado y te hace siervo de su justicia, de la justicia de Cristo Jesús, que es el amor. Pues dice Cristo que resume en 2 mandamientos todos los mandamientos. Ama al Señor tu Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y lo que dice, el segundo mandamiento es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego cuando el Señor se va, ¿verdad?, antes de irse, dice, un nuevo mandamiento les doy. Amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Una vara muy alta que nos pone el Señor, ¿verdad? Pero al final de cuentas somos siervos de la justicia de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, y ya eres librado del pecado, eres libertado del pecado, pero no para hacer lo que tú quieras, sino para ser siervo de la justicia a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Hermanos, pues aquí estamos. Cualquier pregunta o duda, mándenme por ahí WhatsApp, o mándame correo y estamos a la orden, ¿verdad? Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y estamos aquí. Nos vemos el próximo jueves o viernes, más o menos. Este jueves, bueno, trataremos de mandar el siguiente video el jueves. Y si no, pues el viernes, sin falta, primero Dios, ¿verdad? Dios mediante. Y bueno, hermanos, pues sigamos adelante porque somos siervos de justicia.